de hoy con la serie que tiene que ver con la gran oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, registrada para nosotros en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. El contexto de la historia comienza en el capítulo 13. Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar lo que sería hasta aquel momento la última Pascua, porque desde ese momento en adelante el Señor establecería una nueva celebración, que es la Santa Cena, la comunión. Es por eso que el Señor les dice: haced esto en memoria de mí. Y desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17, encontramos ahí que nuestro Señor Jesucristo tiene una conferencia privada con sus discípulos. Ya no les habla como judíos, ya no les habla como aquellos que tienen promesas terrenales, sino que ahora les habla como representantes de la iglesia. ¿Recuerdas el capítulo 14? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego les dice: yo me voy a preparar un lugar, y cuando ya esté, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús ya no les está hablando del plano terrenal, del reino terrenal, sino que ahora les está hablando de la casa, de la morada que usted y yo tenemos en los cielos. Amén. Es por eso que solíamos cantar un lindo coro que decía: más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar. ¿Lo tienes? ¿Estás seguro de aquel lugar, de aquel hogar? Jesús dice: voy a prepararles y camino hacia el Getsemaní. A horas de la entrega y la traición, Judas ya ha salido para vender al Señor Jesucristo. Camino hacia Getsemaní. Jesús se detiene, Juan capítulo 17, alrededor de sus discípulos, y alzando los ojos al cielo, eleva esta oración sacerdotal. Hemos visto en los primeros versículos esa interesante oración. ¿Quién está conmigo allá atrás? Mira conmigo. Juan capítulo 17, avanza un poquito más. Camino hacia el huerto de Getsemaní, junto a los discípulos, Jesús va a elevar esta oración. Y mira conmigo, antes de comenzar Jesús su ministerio, ¿qué hizo? Jesús oró encomendando. Antes de comenzar Jesús su ministerio, Jesús oró. Al finalizar su ministerio, ¿qué hace? Hace lo mismo. ¿Por qué? Porque nadie tiene la fuerza necesaria para hacer las tareas necesarias sin la ayuda ¿de quién? De Dios. Necesitamos la ayuda del Señor y solamente la obtenemos a través de la comunión con Él. Ahora, hemos dicho que quiero recordarle las tres partes principales de esta interesante intercesión. Mire conmigo las tres partes interesantes de esta intercesión. En primer lugar, encontramos que Jesús ora por sí mismo. ¿Recuerdas? Jesús orando por sí mismo: Padre, yo te he glorificado. Glorifícame ahora con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es una oración solemne y tremenda. No solamente Jesús ora por sí mismo, sino que también Jesús va a orar, y es lo que estamos estudiando, capítulo 6, versos 6 al 19, Jesús ora ¿por quién? Por sus discípulos. Y finalmente, nuestro Señor Jesucristo haría una tercera parte de esta oración, donde oraría por usted y por mí. Jesús ora por la iglesia y comienza diciendo: no solamente te pido por ellos, sino también por los que han de creer. Es decir, que Jesús oró ¿qué? Por ti y por mí. Es interesante entonces que Jesús comienza su oración. Quiero que mires conmigo el verso 6 de Juan capítulo 17. Jesús comienza su oración haciendo un reporte de lo que Él ha hecho. ¿Qué dice el verso 6? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué dice Él? Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Es interesante que Jesucristo en este verso 6 va a dar un reporte al Padre Celestial. Le va a decir: Padre, ya he cumplido el trabajo. Los discípulos son el regalo del Padre hacia el Hijo. Ellos han crecido en Él, han creído en Jesús, han crecido con Él, han estado con Jesús. Jesús los ha protegido. ¿Recuerda cuando tenían hambre? ¿Recuerdan cuando estaban solos? ¿Cuando tenían que pagar un tributo? ¿O cuando estaban en el mar? ¿Qué hizo Jesús con ellos?
¿Qué hizo Jesús? No solamente estuvo con ellos, sino que también les prestó protección. Es por eso que es interesante esta oración. Y quiero que mires conmigo, que observemos la petición específica de Jesús por sus discípulos. Veamos en este pasaje, verso 11, que vamos a considerar ahora, observemos la petición específica. Primero dice, yo no oro por todos. Yo oro por ¿quiénes? Por mis discípulos. Ahora veamos cuál es la petición que Jesucristo eleva al Padre. Al observar la petición específica de Jesús por sus discípulos, podemos ver en primer lugar, verso 11 y verso 15, que Jesús ora por sus discípulos, en primer lugar, pidiendo al Padre protección de ellos. Por extensión, no solamente está orando por ellos, sino que también Jesús ora por nosotros. Pero en primer lugar Jesús va a orar por protección con ellos. Al considerar el verso 11, quiero que mires lo que dice Jesús, la partida del Señor. Y ya no estoy, ¿qué dice? En el mundo. Luego dice al final, voy a ti. Jesucristo está hablando en un futuro, pero que se expresa en palabras de presente. Ya no estoy en el mundo. En cierta forma, cuando Jesús está hablando, ¿dónde está? Está en el mundo, pero en esa conferencia privada con el Padre. Recuerda que Dios es atemporal. ¿Qué significa eso? Que Dios no tiene ¿qué? Tiempo. Él es eterno, por eso Jesucristo es el mismo que ayer, hoy y por los siglos. Ahora el Señor Jesucristo ve su obra consumada, la partida del Señor, y dice, ya no estoy en el mundo, ¿y qué hace? ¿Voy qué? Voy a ti. Es decir, ya este punto de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él ya ve casi cumplida. En términos del propósito divino, en términos del designio divino, Él ya ve consumada la obra. Es por eso que, mis queridos, que Dios a nosotros, a usted y a mí, ¿sabe dónde nos ve? Sentados en lugares celestiales, que juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque Dios puede, para entendernos, mirar las cosas en un presente continuo. Nosotros somos temporales. ¿Limitados con qué? El tiempo, los años. Me daba risa, veía dos personas que hacía un tiempo que no se veían, y uno de ellos le dice, ay, me duele mucho aquí la espalda. Y su amigo le dice, claro, te duele la columna de años que tienes. Es que nosotros somos ¿qué? Temporales. Pero Jesús dice, y mira qué interesante, la partida del Señor es un hecho en la acción divina. La partida del Señor del mundo después de la obra en la cruz era un hecho inminente, pero ya ante los ojos de Jesús y el Padre ya estaba ¿qué? Consumado. Mira lo que dice el texto, y yo ya no estoy en el mundo, pero por el contrario, más estos, ¿quiénes son estos? Los discípulos, aunque estarían en el mundo. ¿Ves la partida del Señor? Él dice, yo ya me voy. Me llama la atención, y vamos a hacer mención después, que cuando vuelve a mirar el tiempo presente, Jesucristo no está hablando, mira, ya me toca lo duro. Lo único que dice Jesús, ya ha llegado ¿qué? Mi hora. No se está quejando al Padre por todo lo que le va a pasar. Pero escúchame bien, los discípulos al quedarse en esta tierra vendrían sobre ellos ¿qué cosa? Problemas, dificultades. Jesús se les dijo, a mí me persiguieron, también a ellos los van a perseguir. En otras palabras, Padre, yo me voy contigo, pero ellos se van a quedar. Y mientras militamos en esta carne, tenemos problemas. El enemigo de Dios, que es Satanás, las enfermedades, las crisis, las dificultades que producen en nosotros dolores, mas estos están en el mundo. Mira, Jesús ora por protección. En primer lugar, la partida del Señor. Mira la segunda parte del verso. ¿Cuál es la petición del Señor? ¿Qué dice? Letra B, la petición del Señor, Padre Santo. ¿Qué significa que Él es santo? A veces nosotros asociamos santidad solamente con algo o con alguien que no peca.
santidad no simplemente significa impecabilidad, sino orientado positivamente hacia lo que es bueno. Que Dios sea santo significa que Él está orientado hacia la perfección, hacia lo que es correcto. Padre Santo. Y déjame decirte algo. Le va a llamar Jesús Padre Santo, Padre Justo, y va a utilizar varias veces ese término de relación que hay en ese seno trinitario. Pero me encanta porque Jesús nos enseña a nosotros que debemos tratar a Dios, al soberano, ¿cómo? ¿Como quién? Como un Padre. Que haya entre nosotros, en ese gran Dios creador, que haya ¿qué cosa? Comunión. Es por eso que el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ¿qué hace? Clama, Abba, Padre. Padre Santo, los que me has dado, ¿qué dice Jesús? Guárdalos en tu nombre. En contraste con aquellos que están bajo el maligno. Los creyentes están bajo la protección, bajo el cuidado especial de Dios. El Padre Santo, como Dios, tiene poder para contrarrestar cualquier otra cosa, otro poder que quiera hacernos o dañarnos en nuestras vidas. No es nuestro Señor Jesucristo que dice, no le teman a nadie, sino aquel que puede tocar, ¿qué? Yo no entiendo a veces, creyentes, que decimos confiamos en Dios, pero no podemos estar solos, no queremos estar solos, tenemos miedo de salir a alguna parte o aquello. Si bien es cierto, Dios nos ha dado la prudencia, pero escúcheme bien, usted y yo estamos bajo la protección ¿de quién? ¿Ah? ¿De quién? Hay gente que siente tanto temor a la oscuridad, a los ruidos, queridos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuche el Salmo 91, ¿cómo dice? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué más? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Queridos, para disfrutar de la protección de Dios, yo tengo que morar bajo ¿qué? La sombra del Altísimo. ¿Es Dios su cuidador? ¿Es Dios su protector? Tanta analogía que hay en el Antiguo Testamento. Roca, torre fuerte, es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y ¿qué? Será librado. Es por eso que Jesús está confiado. Padre, a los que me has dado, guárdalos que en tu nombre. La petición consiste de dos cosas. En primer lugar, al mirar el verso 15, que Jesús pide al Padre que les proteja en primer lugar de un enemigo sutil en nosotros. ¿Qué es? El mundo. Mira el verso 15, la primera parte. No ruego que los quites del mundo. La protección que está pidiendo Jesús por sus discípulos es ser preservados en medio de. ¿Te has fijado que nuestra oración siempre es, Señor, llévanos ya? Señor, llévame. Mándame ya a tu presencia. Señor, ya no más acá. Y vivimos diciendo, Señor, quiero que ya vengas. Pero el Señor dice, no te pido que los quites, sino que los guardes. ¿Por qué en este mundo? ¿Por qué en esta tierra? ¿Qué dice Juan capítulo 15? Mira conmigo el verso 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Por qué el Padre, por qué Jesús no pide, me los quiero quitar? Es porque ellos tienen ¿qué cosa? Una labor en esta tierra. Escúcheme bien. Usted acá en Australia tiene una labor. Una labor. Algunos de ustedes, por la soberanía del Señor, han conocido al Señor ¿dónde? Acá en Australia. Y tal vez usted se vino para un mejor futuro, para darle mayor estabilidad a sus hijos, para que ellos tuviesen una educación sólida, una formación, etc. Pero cuando usted entiende el Evangelio,
Usted entiende la gracia de Dios, se da cuenta que Dios lo trajo a usted aquí para que le conociera. Y al conocerle para que dé testimonio acerca de Él. Y si no hace eso, usted está siendo un inútil. No está cumpliendo lo que Dios le ha pedido. Es por eso que queremos irnos. Sabemos que el mundo con su sistema, ahora el mundo, Jesús dice al Padre, Señor, mira Padre, no ruego que los quites, ¿de qué? Del mundo. Ahora, no solamente el mundo tiene que ver con esta tierra, tiene que ver con la sutileza que hay en este mundo. Sabemos que este mundo como sistema es un peligro que en muchos casos, lo hablo personalmente, nos cuesta muchísimo discernir. Sabemos que este mundo como sistema es un peligro que nos cuesta mucho ver. El mundo se viste con tales galas, con el atractivo de que casi es imposible conocer su verdadera naturaleza. ¿Te acuerdas que un día Pablo, hablando de Demas, se ha ido ¿qué? ¿Al mundo? Se ha ido al mundo con su sutileza. Y es por eso que a veces nosotros, como padres, tratamos de cuidar, de proteger, de decir a nuestros hijos, no a este lugar, no por allá, no en este camino, no con estas personas, no en esta situación. Porque como hijos y adolescentes, a veces ¿qué? ¿No ven qué cosa? El peligro. El asunto es que muchas veces usted y yo tampoco ¿qué? Lo vemos. Y nos convertimos en creyentes que son más mundanos que cristianos. Y hoy, tratando de alcanzar al mundo, hacemos cosas de estrategia que hoy ya no se nota qué cosa. La diferencia. Jesús dice, no te pido que los quiten. Pero no simplemente Jesús ora por la protección en primer lugar, ser protegidos del mundo, sino en segundo lugar, y mira el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mal acá puede ser tanto un objeto como una persona. Tiendo a creer que el mal acá significa el maligno, término que Juan utiliza varias veces. ¿Recuerdas en la enseñanza de Jesús sobre la oración? Mateo 6:13, mas líbranos del mal, del maligno, del ataque del enemigo. En otras palabras, Jesús, mientras estuvo con sus discípulos, Él como el buen pastor, ¿qué hizo con sus discípulos frente al ataque del maligno? Mira Pedro, Satanás me ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como trigo, pero ¿qué? Yo he rogado por ti. El buen pastor que hace por las ovejas, su vida da por las ovejas. Y en Juan 10:10 Jesús dice que el ladrón, es decir, el maligno, el malo, Satanás, ¿a qué viene? A hurtar, matar y destruir. El maligno Satanás, cuando actúa en el mundo como príncipe del aire, con una sola finalidad: destruir la vida espiritual ¿de quién? De los creyentes. Y lo hace de muchas formas. Recuerdo a mis 15 años cuando me convertí. Dios hizo un cambio profundo en mi vida. Y comencé a llegar al colegio con mi Biblia. Recuerda que le decía en la clase anterior que me había costado comprar mi Biblia. Y yo comencé a compartirla a mis compañeros. Mis compañeros en aquel tiempo se hicieron famosos, un grupo de rock pesado llamado Black Sabbath, Kiss y otros grupos más. Y un día uno de mis compañeros llegó con una cinta cromada, cassette aquel tiempo. Pero era cinta cromada, cinta profesional, de rock pesado, y me decía, mira Andrés, lo que tengo acá. No te lo puedo mostrar porque, decía él, está lleno de demonios para ti y te va a afectar. Te va a afectar. Él, con su ignorancia, sabía algo. Que detrás de algunas cosas, ¿quién está?
el Dios de este siglo, Satanás. ¿Será por eso que le decimos siempre, continuamente a nuestros hijos, no estén en estos lugares? Porque a veces no logramos ver qué cosa, el mal y el peligro. Y una vez que nos alcanza y nos atrapa, somos incapaces de poder ver lo que es el peligro. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo del maligno en contra de los creyentes? ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 5? ¿Lo recuerdas? Versos 8 y 9. ¿Qué hace Satanás? ¿Qué hace Satanás? Anda como león rugiente. ¿Qué? Buscando, oye, ¿a quién devorar? El término es tremendo. Significa tragar de una sola vez, al punto de destruirnos. Pero ¿qué ora el Padre? ¿Qué dice Jesús al Padre? Vuelve conmigo al verso 11. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 11? Y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y voy a ti, Padre. A los que me has dado, guárdalos. Pero mira los qué. Guárdalos en tu nombre. Oye, guárdalos, sino que guárdalos en tu nombre. Eso significa, implica la disposición favorable de Dios. ¿Para cuidar a quién? A los suyos. Ya pertenezco al Señor. Amén. Y Dios está dispuesto a protegernos. Dice Romanos 8:31, ¿quién pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Al igual que los discípulos, Dios guarda a ellos, los protegió, estuvo con ellos, estuvo en los momentos difíciles. ¿Qué hizo Jesús cuando los discípulos estaban en la barca y esa barquita se estaba anegando? ¿Qué hizo el Señor con ellos? Calmó la tempestad. ¿Qué hizo el Señor cuando los discípulos van en una barca y en el medio del mar se levanta una tempestad? Y ellos se asustan porque ven que se van a hundir, pero Jesús está en la montaña mirándolos, orando por ellos. Y no simplemente oró a la distancia, sino que caminó ¿qué? Sobre las aguas. Como diciendo, ahora, Jesús pudo haber desaparecido de la orilla y haber aparecido en la barca, ¿sí o no? ¿Pudo haberlo hecho? Claro que sí. Jesús pudo haber ido volando. ¿Qué piensa? ¿Sí? O nadando rápido, siendo el mejor, el campeón de natación. Claro que sí. Pero ¿cómo va Jesús? Caminando sobre, diciéndole, si estas aguas les atemorizan, yo tengo ¿qué cosa? El poder. ¿Será por eso que Martín Lutero, pensando en la protección, guárdalos en tu nombre, con todo lo que tú eres, con todo tu poder? ¿Será que por eso que Martín Lutero escribió ese himno que dice, castillo fuerte en nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo, con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cuales no hay en la tierra. Mira, la segunda estrofa, y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no que temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues es condenado es ya por la palabra santa. Amén. ¡Qué tremendas palabras! Este hombre estaba convencido de que Dios le protegía. Amén. Y eso es lo que Jesús dice. Se cuenta que un día Lutero sintió tanto la presencia del ataque de Satanás en un cuarto, que tomó sus libros de estudio y se cambió de habitación. Y dice, allá lo dejo solo, que se las atienda con Dios. Es que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿qué?
En la tribulación, aunque esté negro, Dios está a nuestro lado. ¿Por qué? Jesús, en primer lugar, va a orar por la protección de sus discípulos. Verso 11, parte otra oración de Jesús. Jesús no simplemente ora por sus discípulos para que ellos tengan protección, sino que en segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo va a orar por ellos para que ellos tengan también por su proceder. Por su proceder. ¿Qué dice Jesús? No simplemente guárdalos, sino que en el proceder, que ellos aprendan a qué, para que sean uno. La petición de su proceder tiene que ver con la unidad espiritual de los creyentes, algo que humanamente es difícil, porque donde hay 2 o 3 personas, ¿qué hay? Imagínense que nosotros nos casamos con aquella persona que hemos decidido amar toda la vida y que a veces tenemos con nuestro cónyuge. ¿Problemas? ¿Dificultades? Es que no es fácil convivir ¿con quién? Con los seres humanos. Pero el Señor está pidiendo algo de su iglesia, que ellos aprendan en su proceder a ser ¿qué? Uno como lo es ¿quién? ¿Sabes que hay un dicho que dice? Divide y ¿qué? Reinarás. O vencerás. Divide y vencerás. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia número 1 ¿de quién? De Satanás. Todos nosotros, dice, para que sean uno, así como ¿quién? Así como nosotros somos uno. ¿Uno en qué? El Padre y el Hijo estaban uno en esencia y uno también en propósito. Cuando vino Jesús a esta tierra, no habían 2 planes. Jesús concordaba a la perfección ¿con quién? Con el Padre. En la razón en este contexto, Jesús está orando para que sus discípulos, al enfrentar la obra, al enfrentar el ministerio, aprendiesen a andar y a vivir ¿qué? En unidad. Mira conmigo, todos nosotros debemos esforzarnos por mantener y proteger ¿qué? Esta unidad. No es fácil. ¿Amén? No es fácil, pero cuando aprendemos a poner a los demás como superiores a nosotros y luchar menos por los derechos que creemos tener, aplicamos ¿qué cosa? Esta unidad. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 3. Efesios capítulo 4, verso 3. Ahí lo tenemos para ustedes. ¿Qué nos dice? Solícitos, prestos, dispuestos, ¿en qué? En guardar. ¿Qué significaría guardar? Prestos en mantener, prestos en proteger, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso personalmente creo, puede que usted esté de acuerdo conmigo o no, yo creo que iglesias que comienzan de una división nunca andan bien. Porque comenzaron ¿qué? Mal. Comenzaron no como Dios, porque ¿cómo oró Jesús? Que sean uno. Pero ¿cómo comienzan estos grupos? Siendo ¿qué? Otros, separados. ¿Por qué? Ahora, mis queridos, esta oración es tan importante. Porque donde tenemos 50, 100 personas, ¿hay qué? Problemas. Y debemos ser solícitos en guardar ¿qué cosa? La unidad del Espíritu, ¿en qué cosa? En el vínculo, en el lazo de la paz. Mientras dependa de vosotros, ¿qué? Estar en paz con todos. Ahora, una cosa, no mantenemos la paz a costa de la verdad, que es otra cosa. Pero la verdad puede ser dicha con amor y buscando ¿qué cosa? Yo a veces a través de los años he visto a personas que me dicen, quiero que vengas y que esté acá porque quiero hacer esto.
Y a veces estamos buscando solucionar un problema que tengo con la persona. Y a veces creo que lo que están buscando es hacer justicia más que la reconciliación, más que la unidad. ¿Solícitos en qué? En guardar la unidad del Espíritu. Hemos visto cómo el Señor va a orar en primer lugar para que sus discípulos sean protegidos. ¿De qué? Del mundo, pero también ¿de quién? Del maligno. Jesús ahora nos enseña y Él está orando. Ahora, déjame decirte algo. El cristianismo, la historia del cristianismo está llena ¿de qué? De divisiones. Desde que se produce aquel cambio con Martín Lutero, llamado la Reforma, surgió un grupo de iglesias que desde un sector religioso le llamaron los protestantes. Ahora, mis queridos, de esa división han salido tantas denominaciones que uno a veces se pregunta, ¿qué cosa? ¿Dónde están? Tenía, a ver, ¿cuánto? 8 años, 9 años. Y yo iba a una iglesia que tenía que tomar un bus y ir a esa iglesia. E iba con un compañero, un amigo mío de niñez, que iba a una iglesia también. Y cuando yo le apunto, mira esa iglesia, y yo no le dije a mi amigo que iba a aquella iglesia, pero yo sabía que él iba a su iglesia, a otra iglesia. Lo primero que me dijo cuando leyó Iglesia Bautista, lo primero que me dijo él, no, esta es una iglesia muerta. No, Dios no está ahí. Teníamos 8, 9 años, supongamos 10, pero ya a la edad de 10 años, mentalmente ya estábamos, ¿qué? Divididos. ¿Y qué ora el Señor? ¿Qué ora el Señor? Ahora, queridos, toda persona que recibe a Cristo como su Salvador personal, que ha tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús, pertenece ¿qué? Al mismo cuerpo. ¿Amén? Pero no siempre podemos militar de la misma forma. De la misma forma. ¿Por qué? Porque luchamos por nuestras creencias, por nuestras causas. Si yo analizo, mirando hace 35, 40 años atrás, la historia evangélica hispana en Australia, ¿sabes que está llena de divisiones? ¿De divisiones? Porque muchos conocían al Señor en el pasado. Diferentes denominaciones se reunieron por una necesidad espiritual y todos querían hacer las cosas como habían aprendido, algunas buenas, otras correctas, pero como no lograron entender el espíritu de la unidad que produjeron. Divisiones y sobre divisiones. Por eso que cuando uno predica hoy el Evangelio a personas acá en Australia hispana que llevan años, conocen a unos cuantos hermanos. ¿Y sabe qué me han dicho? Primero me preguntan, ¿fulano de tal va a su iglesia? Se ha dañado, ¿qué cosa? La unidad. Tenga el Señor, ¿qué cosa? Misericordia. Tercer y último lugar. Jesús no simplemente ora por protección, no simplemente ora por el proceder, que aprendan a marchar ¿en qué? En unidad. ¿Cómo se aprende a marchar en unidad? Amor. Reconociendo a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa es la esencia. Pero cuando yo me creo superior o que tengo la razón y no me importa lo que la otra persona me diga, porque yo tengo la razón, rompes la unidad. Y todo lo que quieras hacer para el Señor está mal. ¿Por qué está mal? Porque la actitud partió ¿qué? Mal. Aunque tengas buenos planes, pero si tienes motivación mala, ¿qué? No sirve. Mi querido, 1 Corintios capítulo 13, ¿de qué te sirve dar de comer a los pobres, sacrificarte y hacer tantas cosas si no tienes ¿qué? Amor? Y el amor se muestra en la unidad.
El amor se muestra en la comprensión. El amor se muestra en la flexibilidad. El amor se muestra en la capacidad de poder solucionar los problemas. Cuando hay dos personas se impugnan en conflicto, mi filosofía es el más maduro. El que conoce más el Evangelio va a agachar su cabeza y se va a apartar. Pablo dice que ya es una falta que haya entre vosotros desavenencias. ¿Por qué no sufrís mejor el oprobio? Wow, palabras interesantes. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, así como ora, Padre, protégelos, también ora, Señor, ayúdales a mantener la unidad. Ahora, aplicación suya. ¿Qué ha hecho en los últimos años para mantener o proteger la unidad del Espíritu? ¿Qué ha hecho? Hay veces que hay cosas, tenemos que tragárnosla. Siempre no discutimos, siempre hablamos con Claudia, porque la filosofía de mi vida ha sido siempre así. Nunca me voy a dormir pensando en lo que la otra persona dijo o hizo, quería dañarme. Nunca. Nunca duermo pensando, me están queriendo robar o serruchar el piso, dañar. No me importa. Si usted habla en contra mío, no le gusta lo que digo, se ofende, le pido perdón, pero no me importa mucho. Porque al que le tengo que dar cuenta finalmente, ¿quién es? A mí, Señor, no a ustedes. Y si yo estoy acá, no es porque me pagan, es porque Dios me ha puesto en este lugar. Y si Él quiere, me lleva a otra parte. Su palabra no cambia. Pero usted tiene que aprender a mantener la unidad del Espíritu. Amén. Ahora usted decida cómo lo va a hacer. ¿Cómo va a ser de bendición al pueblo de Dios? Pero no sea una tuerca que va atornillando al revés. Porque vas a hacer finalmente ¿qué? Un tropiezo, un obstáculo. Terminemos. Tercero, Jesús ora por protección. Jesús ora por proceder, por unidad. Y en último lugar, verso 12, el Señor Jesucristo va a orar por la perseverancia de los santos, por su seguridad. Mira el resguardo que ellos tenían. Dice el verso 12, cuando estaba con ellos, ¿en dónde? No es que ya no está, pero el Señor Jesucristo en su lenguaje ya se está despidiendo de ellos. Los 12 estuvieron bajo la protección y el cuidado directo del buen pastor. Y yo los guardaba, ¿en qué? En tu nombre. ¿Por qué en tu nombre? Porque los discípulos, ¿qué son? Un regalo del Padre al Hijo. Queridos, sus hermanos, mírenlo, denle una miradita al que está a su lado, denle una miradita al que está atrás, mire el que está atrás, mire el que está adelante, mírenlos. Estos hermanos que usted ve son un regalo de Dios a la Iglesia Bautista, la gracia de Dios. Amén. Marcos Vidal dice, no son muchos ni muy buenos, pero Dios que los puso ahí. Ahí están, para nuestra bendición y también para nuestros cambios. Escúchame bien, cuando tenemos a alguien difícil, ¿cómo se afila un cuchillo? Yo me acuerdo, les he contado antes, que mi madre, cuando nos llegaban personas a la casa al mediodía, no sé por qué las hermanas de mi abuela llegaban en ese horario, me mandaba mi abuela al carnicero y me decía, hijito, mijito, me decía ella, dígale al carnicero que le corte bistec para visitas. Entonces yo le decía, mi abuelita dice que me dé 1 kilo de bistec, pero para visita. Y el carnicero tomaba su cuchillo y sacaba una chaina, un afilador, y que comenzaba. Para luego cortar finito. Proverbio dice, hierro con hierro se aguza. Oye,
A veces Dios ha puesto a hermanos que son como esas piedras de afilar. Y están ahí. Y están ahí, ¿sabes para qué? Porque Dios está trabajando en tu vida, en mi vida, para producir ¿qué cosa? Cambios. Ahora Jesús dice, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Y a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos ¿qué? Se perdió. ¿Por qué no se perdieron? Porque no dependía de ellos. La iglesia, creyentes, son un regalo del Padre. ¿A quién? Al Hijo. Es por eso que el Hijo dice, nadie que los arrebatará de mi mano. Eso es la preservación, la seguridad de salvación. Mire conmigo en Juan capítulo 6, verso 39, ahí lo tenemos, Juan capítulo 6, verso 39, y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo que nada, sino que lo resucite cuando, en el día postrero. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él crea que no se pierda, más tenga que vida eterna. No se puede perder porque está bajo ¿qué cosa? La protección de nuestro Señor Jesucristo. Mira el verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es? Que todo aquel que viene al Hijo y cree en él que tenga vida eterna. ¿Y qué más? Y yo le resucitaré ¿qué? En el día postrero. Me encanta esto, amados. Yo voy a resucitar cuando el Señor venga a buscarme, amén. Porque un día el Señor vendrá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, ¿qué vamos a hacer? Aleluya, resucitaremos primero, amén. ¿Por qué Él oró? ¿Oró qué? Por nuestra perseverancia. Y dice, y el resultado fue ahora ¿qué? Ninguno se perdió. Pero mientras Él se va, ¿quién nos cuida? El Padre. Ahora, hay dos verdades importantes en estos dos versículos, versos 39 y 40. En primer lugar, que la vida eterna es un don de ¿quién? Para todo aquel que cree. ¿Amén? ¿Amén? ¿No los escuché? ¿Amén? Pero en segundo lugar, la seguridad de salvación impide que ninguno de los salvos sea arrebatado de la mano del Salvador. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo oró por la preservación de los creyentes. Ahora, ¿se perdió alguno de los discípulos? Mira el verso. Hemos visto el resguardo del Señor, hemos visto el resultado del resguardo del Señor. Miremos ahora la referencia a Judas. Fueron protegidos, yo los guardé, pero el texto ahora dice, si no, hablando de quién, el hijo de, término fuerte, porque significa hijo de condenación. Es el mismo título que describe al anticristo. Pablo lo escribe en 2 Tesalonicenses 2:3, el hijo de perdición, que era guiado no por Dios. En otras palabras, este era un infiltrado dentro de los discípulos. Es por eso que primero de Juan dice, estaban con nosotros, hablando de los apóstatas. Yo creo que creyentes pueden equivocarse y apartarse de la iglesia, pero no ser apóstatas. La apostasía no tiene que ver con los creyentes, tiene que ver con aquellos que aparentan ser creyentes. Juan dice, estaban con nosotros, ¿pero qué? No eran de nosotros. ¿Y cómo se evidenció? Porque si hubiesen sido de nosotros, jamás se habrían ido. Yo creo que hay creyentes que tienen doctrinas equivocadas y eso no los hace apóstatas. Pero un apóstata nunca ha conocido la verdad. Ha sido alumbrado por ella. Le han gustado las canciones, el evangelio, y ha repetido oraciones y pudo haber predicado y enseñado, pero no todo aquel que dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay que entender el evangelio de esta forma, sino que el único que se perdió, haciendo referencia a Judas, fue ¿quién? El hijo de perdición. ¿Y por qué? Me encanta lo que dice. Para que la escritura se cumpliese. ¿Qué escritura? ¿Con cuánto vendió Judas?
Zacarías capítulo 11, versos 12 al 13, dijo que el Mesías sería traicionado por 30 medidas de plata. ¿Sabes qué es el precio de un esclavo? Por míseras 30 monedas. ¿Vendió a quién? Ahora, mis queridos, para que se cumpliese todo lo que hizo Jesús, todo el accionar de Jesús estaba bajo ¿qué? Las Escrituras. Jesús no se salió del libro. Jesús no se salió del plan. Sus movimientos, sus acciones, sus enseñanzas eran acorde con ¿qué? Por eso que la Escritura dice que Jesús murió, fue sepultado y resucitó conforme ¿a qué? A las Escrituras. Permíteme mostrarte algo acerca de Judas. La acción de Judas, anunciada proféticamente, no impide la responsabilidad de él como hombre en cuanto hizo en cuanto a lo que hizo en contra del Hijo. Mira conmigo en Juan 19:11. Ahí está en pantalla. Juan capítulo 19, verso 11. Respondió Jesús, hablando con Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese ¿qué? Dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Este es Judas, porque Judas traicionó al Señor. Oye, te voy a decir algo. Jesús le dio la oportunidad de que se arrepintiese. ¿Recuerdas en esa gran cena? Me extiendo un poquito más. Jesús le dio de comer ¿de qué? De su propio plato. En la cultura hebrea, darle de comer a alguien de su propio plato era decir: no te preocupes, yo te he perdonado. Es un acto de mostrar hacia alguien misericordia. Es por eso que Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice que si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué? Entraré a él y ¿qué? Cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa? Tener comunión. Y el Señor le está dando a Judas la oportunidad de detenerse. Pero él ya tenía fijo ¿qué? En su mente. No porque simplemente la Escritura lo decía. El hombre también es responsable de sus acciones delante de Dios. Terminemos. Nuestra seguridad no descansa ¿en quién? En nosotros, sino ¿en qué? En la obra de Cristo. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Todos juntos. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En la clase pasada le decía que el día de Jesucristo, ¿cuál es? Nuestro gran encuentro con Él, cuando Él venga a buscarnos. Amén. Jesús ora por protección, por la preservación, por la perseverancia, por el propósito que sean uno. Una reflexión final. Sin duda, la lucha es grande y feroz el enemigo. Amén. Amén. ¿No? ¿Cree usted eso, no? Claro que la lucha es grande. Nuestra carne nos jala hacia atrás. Sin duda la lucha es grande y feroz el enemigo, pero a nuestro lado tenemos ¿a quién? A alguien poderoso que cuida ¿de quién? De nosotros. Esta protección no elude nuestra responsabilidad de permanecer y vivir y buscar y vivir la unidad en el pueblo de Dios. Amén. Antiguamente, no sé quién era, le gustaba un canto que decía: yo tengo un barco que navega en alta mar. Y en cierta forma, queridos, su vida, mi vida, está en el mar del mundo. ¿Sabes cuándo se hunde un barco? Cuando el agua le entra. No permitas que el mundo
Amén. Seguros en las manos de Dios. Vamos a terminar cantando un lindo coro. Amén.